Bueno, ahora sí, un placer saludarlos desde el Festival Manuel Trujillo Durán. Vamos a compartir, nos cambiamos de plataforma para poder compartir y poder escuchar todo lo que nos tiene para comentar uno de los homenajeados de este año, Armando Coll. Profe, un placer saludarlo. Ahora sí lo vamos a poder escuchar y ver para compartir junto a usted tantas experiencias bonitas y tantos aprendizajes. Primero preguntarle cómo está, cómo se siente. Muy bien. Bueno, reitero que me siento muy halagado de esta invitación y del honor que me hacen en el marco del Festival Manuel Trujillo Durán. Pido disculpas por la precariedad de mi set de iluminación, que no es el mejor. Nos estamos adaptando todos. Todos nos estamos adaptando. Todos nos Muy estamos bien. adaptando. Conversábamos y usted me comentaba algo bien bonito que quisiera que retomáramos porque muchas personas me escribieron, no se escucha. Cuando usted hablaba de que tiene un pedacito en su corazón a Maracaibo muy especial, muy guardado allí, porque incluso fue a dar su primer taller en Maracaibo. Sí, la primera vez que me llamaron para hacer un taller en Maracaibo, ya yo tenía experiencia en la televisión y estaba escribiendo mi primer largo. Estaba vinculado al gremio cinematográfico porque había ya escrito algunas piezas institucionales en esos géneros en los que nos encontramos directores y guionistas, piezas institucionales. Yo, por ejemplo, escribí una serie de programas sobre cultura popular para la Fundación Bigot. Okay. Y tanto en el medio de la televisión como en el medio de la producción de institucionales, que yo nunca incursioné propiamente en publicidad, coincidíamos todo lo que queríamos hacer cine. Entonces ya yo tenía esa pequeña red y alguien de esa red me recomendó a la Universidad del Zulia y a la Cinemateca del Zulia para dar un taller de guión allá en Maracaibo. Recuerdo que una de las participantes fue Patricia Ortega. Imagínese usted. Un Un gran talento de nuestro estado en cuanto al cine se trata. Que ahora es una de las directoras más importantes de este país. De este país, claro que sí. En ese entonces estaba pequeñita, estaba empezando. Bien. Y después he sido nuevamente llamado por la Cinemateca, por Luz, por el Centro de Arte Elía Bermúdez, por Urbe, no, la universidad, disculpen, Urbe. La Universidad Rafael Belloso Chacín. No. La única. La única fue la que, exacto, la La Universidad Universidad Cecilio Acosta. Sí, me han llamado de ahí también. Y bueno, hace años que... Después fui, no hace mucho, fui por última vez, de momento, a dar un curso de medios audiovisuales para periodistas, géneros audiovisuales para periodistas. Lo di allá en Maracaibo, patrocinado por el IPIS. Y sí, es después de Caracas la ciudad de Venezuela que yo más he habitado. También fui de niño en un par de ocasiones. Fui con el colegio, con la orquesta del colegio fuimos y nos
presentamos en el Bellas Artes. Y de allí viene, pues, y como contaba, pues, por la rama paterna, mi abuela paterna, nació en Maracaibo y mis bisabuelos eran de Maracaibo, pero se trasladaron a Caracas y se caraqueñizaron. Se caraqueñizaron, pero hay un poquito entonces de corazoncito zuliano por allí presente en la familia Coll. Bueno, yo recuerdo que en mi infancia mi abuela preparaba platos que en Caracas no se preparan, que son de allá. Así que comían rico también. Hablando de ese niño, Sí. hablábamos un poco de ese violín que me contaba que no lo ha abandonado, que lo tiene por allí, que de vez en cuando lo toca. De ese niño, ese amor por los medios audiovisuales, ¿qué recuerda? ¿Cuál es ese recuerdo audiovisual de cine o de televisión que le recuerda a su niñez? Bueno, como decía en el encuentro que tuvimos que cancelar vía Instagram, sí, la música en mi sensibilidad, en mi formación intelectual, tiene una continuidad tanto en la literatura como en el cine, sobre todo en el cine y el fenómeno del cine, que me empezó a interesar de adolescente, seriamente, porque antes, bueno, veía mucho cine, cumplí con la iniciación en Walt Disney, la película Fantasía, etcétera. Pero ya más grandecito, adolescente, me empezó a interesar otro cine que mis padres veían. Recuerdo que nos llevaron pequeños, bueno, mi padre nos llevó a mis hermanos, nosotros somos tres, a mis hermanos y a mí, cuando éramos muy pequeños, a ver Odisea 2001, porque él la quería ver. Y bueno, era para todo público. Y bueno, yo esta película en esa ocasión, estoy hablando del año 69, no entendí nada, no entendí absolutamente nada, pero se me quedó en el alma. Y sobre todo me impactaba mucho los acordes iniciales, ese arpegio inicial de Así habló Zaratustra de Richard Strauss, que es tramado a ese gran momento del cine, que es el corte en match cut, como lo llaman en inglés, del hueso que lanza el homínido prehistórico a la estación espacial que cae en medio del espacio siderantes. Entonces, bueno, esas son mis primeras memorias en cuanto al cine. Y después, debido al amor que había en casa por el cine, pues descubrí una noche, creo que en el programa de Ricardo Tirado, que mi mamá lo veía, estaban pasando una película de Michelangelo Antonioni y mi madre me dijo con énfasis, ve esa película. Y es La Noche, en la que aparece. Y se me quedó, y ahí yo descubrí el misterio del cine, el fenómeno del cine, porque esa secuencia larguísima en la que Lidia interpretada, el personaje de Lidia interpretado por Jean Moreau, recorre las calles de Milán, una burguesa perdida, existencialmente extraviada, recorre las calles de Milán sin rumbo definido. Para mí eso fue una revelación porque yo decía, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasa? Ese tipo de escenas, de secuencias o ese tipo de cine que el público común dice,
es una película lenta, es una película en la que no pasa nada. Y esa emoción, profe, con que usted describe esas películas que lo marcaron, ¿qué sintió ese niño que estaba allí guardadito cuando entró a un set de cine? Cuando ya como entró como libretista y esto es un set, aquí vamos a grabar una película. ¿Qué sintió desde esa camarita que usted me decía que tenía Super 8 hasta que ya entró a un cine y a un set a grabar una película? ¿Qué sintió? Bueno, yo entré primero a un decorado de televisión que a un set de cine. No me resultó especialmente emocionante porque... Se cayó la magia, eh, porque cuando uno entra a televisión y uno trabaja en televisión, cuando uno descubre, pero es que si esto no se ve tan bonito como cuando uno lo ve en no, pantalla. los decorados de televisión son Son puro truco. en vivo son desconcertantes porque no olvidemos que la televisión trabaja con el principio del lente corto, que aumenta, produce la ilusión de que el espacio es más grande, ¿no? Y en el set de cine, pues, el set de cine, sabemos, es muy lento. Preparar un plano lleva mucho tiempo. Entonces, es una cantidad de cables, un riel que va por allá. Y no es, lejos de lo que pueda pensar el que no tiene ninguna relación profesional con el cine, no es tan emocionante. Lo que es laborioso, exigente. Mucho trabajo. Es mucho trabajo, requiere de mucha disciplina, cada plano lleva mucho tiempo. Entonces, no, para mí la revelación sigue estando en la pantalla y como guionista para mí es redescubrir lo que yo escribí, porque yo digo que el guionista es un espectador privilegiado de lo que escribe, porque llega un momento en que el guionista entrega y claudica, ya esa obra pasa a otras manos. Y se viene a enterar, por supuesto, por invitación, uno va al set, siempre por invitación del director. No es que uno se aparece ahí, no, al menos yo soy así. Yo respeto mucho al director y a los productores. Y yo espero que ellos me digan, puedes venir, y voy. Y después soy invitado también a mesa de edición. Bueno, asistir a ese proceso de transformación de la película es la parte del guionista que resulta más sorprendente, porque el guionista cuando escribe está viendo una película, la está viendo. Es la película del guionista, es la película que Jean-Claude Carrière dice que no se ve, la película que no se ve, pero la ve el guionista. Pero después, ese guión se convierte en otra película en manos de un director, en la interpretación que hace el reparto de actores. Uno puede ver un personaje con cierta quinesis y después el actor le da otra. Entonces, esa es para mí la gran revelación del cine en la pantalla. ¿Qué tanto disfruta ese cambio que de pronto algún actor o el director le dé a algún personaje que usted haya colocado en ese guión y diga, yo no lo vi así? ¿Lo disfruta? ¿Le causa algún tipo de molestia? ¿Lo conversa y le dice, ya va, yo no lo concebí de esa manera? ¿Cómo diluye esa No, situación? bueno, yo he escrito 6 largometrajes realizados. No voy a hablar de los que se me quedaron ahí en la gaveta. Tiene allí en la gavetica. Sí. Y la experiencia ha sido satisfactoria porque yo tengo un gran espíritu de trabajo colaborativo. Tal vez eso me venga de la educación musical, de haber sido parte de una orquesta. La película es una orquestación en la que cada quien tiene que ceder algo y
ser muy consciente de qué está poniendo de sí para que haya un todo que funcione a la perfección. Entonces, yo como guionista sí he padecido en algunas ocasiones, por ciertos detalles, he padecido mucho, pero en general, en las películas que he escrito, bueno, me ha tocado trabajar con directores con los que yo he escrito, particularmente Gustavo Balsa y Alejandro Velame. Alejandro Velame escribe conmigo. Y entonces el resultado es muy satisfactorio, es muy fiel a lo que ha quedado en papel, porque ahí ha estado el director presente desde el principio. Y esa película desde el principio la vieron los dos, eso es muy interesante. ¿Ah? Y esa película al principio, cuando estaba escribiendo, los dos la vieron de cierta manera, por lo tanto es muy interesante. La vemos juntos, sí. Y lo mismo me pasó con la ópera prima de Gustavo Balsa, que se estrenó en el año 2000, pero yo la escribí, hice una primera versión hacia el año 93, 94, y la estuve escribiendo hasta que finalmente se rodó en el 96 y se estrenó en el 2000. Así es el cine venezolano. Y ¿no? así es el cine venezolano, pero me hace recordar una frase que decía el Gabo, que él decía que cuando él se sentaba a escribir un libro, no es que lo acababa de pensar, es que tenía 10 años en su cabeza esa idea, es que la estudió, la analizó y fue después que se sentó. Para escribir, ¿cómo es su proceso? ¿Usted tiene cómo es ese proceso para escribir? ¿Se sienta todos los días? ¿Llega la musa? ¿Cómo se siente Armando Coll a escribir? Bueno, es que mi oficio de escritor se reparte entre el periodístico, el narrativo y el cinematográfico. Yo ahora soy parte de un medio web en el que publico en el que publico artículos, el diario se llama, y esa es una de uno de los frentes en el que me mantienen activo escribiendo. Luego llego reposadamente, sin pausa, pero sin prisa, mi trabajo narrativo, que ya ha sido publicado, trabajo en algún relato o en alguna novela que estoy confeccionando desde hace años y no avanzo, porque es que el periodismo, entre el periodismo y la docencia, Absorbe mucho. Tengo que dedicarle mucho. Tengo que dedicarle mucho es un gran esfuerzo intelectual dar clases, como todos los profesores saben, y eso agota. Yo lo disfruto muchísimo porque para mí la enseñanza es una extensión o es parte natural de la creación. Un creador que no enseña, ¿en qué se queda? ¿Mm? Todos los creadores han enseñado de alguna manera. Habrá los que no, pero es raro que un escritor no dé clases. Los hay. Esos escritores que son, digamos, muy marginales en el sentido de que se apartan de la sociedad y tienen una vida muy, muy privada o bien muy bohemia, etcétera, pero el escritor siempre está vinculado, bien sea a los talleres o a la vida propiamente académica en la universidad, o incluso como profesor de secundaria o de primaria. Entonces, para mí la enseñanza es parte de la creación y la disfruto mucho, pero me exige mucha dedicación en tiempo y tengo que estudiar. Yo ahora estudio, creo que más de lo que estudiaba cuando yo era el estudiante, y para mantenerme actualizado, etc. Entonces,
eso de que hay que escribir todos los días, a mí no me queda más remedio que hacerlo. Algo escribo siempre. Pasan días, puede pasar en los que no escriba nada. Ahora, no puedo dedicarme como hay escritores que se levantan todos los días decididos a escribir varias páginas de una obra literaria. Yo esa disciplina sí no la tengo, porque tengo otras ocupaciones. Entonces, así me relaciono con la escritura. Y en el cine es la, digamos, es la actividad que más, a la que más dedicación le doy, a la que estoy más dedicado. ¿Por qué? Desde la enseñanza, desde la escritura, desde el análisis, desde la crítica, desde el ensayo, porque yo escribo ensayos sobre cine. Entonces, así se desenvuelve mi actividad de escritor. Profe, preguntaban cuando estábamos haciendo la conexión por Instagram, ¿cómo arma usted la vida de cada uno de esos personajes? ¿Cómo los plantea? ¿Cómo le llegan a la mente cada uno de esos personajes que desarrolla en sus guiones y en esa novela maravillosa que usted también escribió? ¿Cómo ha planteado esos personajes y cómo les da vida? Esa vida interior que todos van desarrollando. Mediante la observación. La vena periodística ayuda mucho ahí, ayuda a la vena periodística. Sí, desde luego, desde luego. El periodista debe desarrollar un poco destrezas de psicólogo. Y yo me nutro de la literatura ya sea de psicoanálisis, leo mucho o he leído mucho a López Pedraza, el gran psicoanalista cubano-venezolano que formó a tanta gente acá, por supuesto directamente a Jung. Y uno desarrolla cierta psicología silvestre o profana como periodista y aprende a leer ciertos indicios de una personalidad que uno está entrevistando. Y uno, a la hora de crear un personaje, toma de alguien conocido, toma de alguien que alguna vez entrevistó y va haciendo su Frankenstein, pero no puede salir tan feo como Frankenstein, porque a Frankenstein se le ven los tornillos y las costuras. No, debe ser un personaje orgánico, sin fisuras. Entonces, eso tiene su técnica y se trata de ponerla en práctica. Hay toda una serie de los guionistas somos unos grandes saqueadores de literatura, de psicología, de ciencias sociales. Entonces, con ese contexto conceptual, uno acude, por ejemplo, al psicoanálisis junguiano para desarrollar un personaje a partir de determinado arquetipo. Si es femenino, entonces uno puede pensar, es más afrodítica tiene más de Afrodita que de Atenea, o cómo los dos arquetipos conviven en ella, como conviven en las mujeres en la vida real. Los otros arquetipos femeninos, Perséfone, Hera, y así. Usted dice algo que me parece bien interesante porque entonces va tomando esa vena periodística, lo ha ayudado a ir formándose como un guionista bien detallista, podría decirse también, que está pendiente de cada uno de los detalles de ese personaje. Yo procuro ser muy prolijo en la escritura de guión. Cada detalle, y no solo en cuanto a estructura y forma, sino en cuanto al estilo del guión y el formato de guión que yo lo enseño. Procuro ser muy prolijo, no dejo nada, procuro, no dejo nada, trato de mantenerme siempre dentro del
los estándares internacionales del estilo del guión, de cómo se escribe cine. Como sabemos, eso tiene un formato y tiene un estilo. Luego, en cuanto a la forma y la estructura, ahí ya eso requiere de una formación, de una educación o un entrenamiento más complejo que toma de diversas disciplinas, como lo acabo de mencionar. Sí soy muy detallista con el diálogo. Puedo sufrir, en la televisión me pasaba, porque en el tempo de la televisión, como se grababa, de pronto estábamos escribiendo un día, un capítulo que se iba a grabar en la tarde. ¿Con qué tiempo el actor podía asimilar sus líneas? Claro. Entonces, no las decía bien. Y no solo yo, todos los escritores de televisión o los de mi equipo sufríamos horrores por esa falta de prolijidad, precisamente. Profe, usted es un hombre muy dedicado. Ya nos ha contado que se dedica muchísimo al tema de su trabajo como docente, el tema de la escritura. ¿Cómo se relaja Armando Coll cuando dice, ok, ya estoy libre, ahora me voy a relajar? ¿Cómo se relaja? ¿Escuchando Beatles, me decía? ¿Tocando el violín? ¿Qué hace para relajarse? Bueno, sí, escucho música. Escucho música, trato de meditar. Hago ciertas rutinas de yoga que me han enseñado. Ahora como estoy encerrado, antes salía a caminar, a tomar un café en la plaza. En la vida social de nosotros se ha reducido muchísimo, pero no a raíz de la pandemia, ya de antes, por la crisis económica y la terrible realidad de la inseguridad, pues aquí la vida social se ha reducido muchísimo en Caracas. Totalmente. Hay gente que, me llegan voces de gente que rumbea y tal, pero para mí eso es un mundo desconocido. Entonces, me relajo aquí en casa, duermo. Y por supuesto leo. Lee Leo mucho. mucho. ¿Qué lee? ¿Qué lee? ¿Qué lee Armando Coll? Bueno, Literatura muy novelas. profunda, novelas. Siempre estoy leyendo alguna novela, relato breve, leo mucho porque se relaciona con mi actividad docente. Y bueno, leo mucho en internet, revistas literarias y bueno, el material periodístico que leo para mí no es nada relajante. No. Si acaso me meto a leer un reportaje de New York Times o de New Yorker, eso a mí no me relaja para nada. Entonces los leo por obligación profesional, pero hay otras lecturas que sí, la lectura de novela. Recién he leído 2 novelas de Orhan Pamuk. Acabo de terminar una de Peter Sloterdijk. No leo, tengo tiempo que no leo ninguna novela de momento, no leo novedades porque no llegan. No, hay unos escritores europeos que quisiera leer, pero no llegan. Entonces, de pronto, algún amigo me pasa un PDF, pero yo no voy a leer una novela en PDF. Leo el primer capítulo para ver de qué va y mantenerme al día, pero es dramático que uno no pueda acceder a la literatura que se produce en Europa, en Estados Unidos y no muy lejos, aquí al lado en Colombia. Tener ese libro que huele a libro y que pueda leerlo en las manos es una sensación muy maravillosa. Siempre. Yo leo en PDF porque no me queda más remedio. Y bueno, en el mundo del cine todo lo leemos en PDF, lo leemos en software de guión. Ahí sí es verdad que hay que olvidarse del papel porque es muy oneroso.
Profe, nos quedan pocos Eh, minutos, pero no quiero perder la eh, oportunidad porque muchos jóvenes que están soñando con hacer cine, que están en este momento desarrollando su carrera y que a pesar de este confinamiento para muchos, ellos lo han aprovechado para desarrollar temáticas, para a través del streaming y por allí ver cumplidos sus sueños. ¿Qué mensaje le daría usted a todos esos jóvenes y no tan jóvenes que aman el cine y que ven dentro de todo lo que estamos viviendo en el mundo, la posibilidad de desarrollar sus sueños a través de sus historias? yo trabajo con esos muchachos y lo que les comunico es esperanza y mucha fe en lo que hacen y en lo que desean hacer. Ante cualquier circunstancia, ya la circunstancia previa a la pandemia para nosotros en Venezuela era suficientemente difícil y el cine venezolano no se detuvo. Se siguió haciendo a pesar de que el financiamiento estatal, que había sido el gran soporte del cine, prácticamente desapareció. ¿Qué podemos esperar en un país en el que no hay, en un país en el que tenemos gente en situación de pobreza extrema, en una situación de hambruna? Bueno, pero igual, en vista de que nosotros no estamos en tal situación, debemos seguir ocupando nuestro lugar y hacer cine. Los muchachos de la Universidad Católica hicieron sus cortos que correspondían a este semestre. Lo sé por una reunión de profesores que tuvimos por esta vía, y los profesores de realización contaron cómo se la ingeniaron. Bueno, con todas las medidas de bioseguridad, siempre hay un riesgo, bueno, pero ellos son jóvenes. Entonces tienen en cada rodaje hay un encargado del antibacterial y del termómetro y todo eso. O sea, se creó una nueva figura en el set, que es el encargado de De bioseguridad. bioseguridad. Y se hicieron los cortometrajes. Qué bello ejercicio, porque mira, ingéniate una historia dentro de 4 paredes, que es el mayor desafío narrativo que puede tener un joven, un equipo de jóvenes realizadores. En vez de pretender hacer, de estar soñando en hacer ya de una lo que ellos miran en las plataformas de streaming. No, piénsate una historia que tú puedas hacer. Allá en la universidad siempre los orientamos a que hagan películas que puedan resolver, en las que todas las locaciones las puedan resolver dentro de la universidad. Pero ahora ni siquiera tenemos a la universidad, de modo que las tienen que resolver en casa. Y yo en la Escuela Nacional de Cine mandé a hacer un trabajo de foto fija, que relatar una historia, y me lo hicieron en las casas muy bien, lo hicieron pero muy bien. Entonces, no hay ninguna razón para dejar de ser, ninguna. Y no olvidemos que se ha hecho cine hasta en las trincheras. De modo que, digo, las trincheras de la guerra. De modo que se trata de no ceder, porque eso es lo que quiere el poder. Que aquí todo el mundo se quede pasmado. No, cada quien en su lugar, que siga adelante y haga lo que quiere hacer para su propia satisfacción y en beneficio de un país que hay que rescatar en todos sus ámbitos y que hay que defender y preservar, sobre todo culturalmente, porque está siendo duramente agredido en su alma, en su espíritu. La nación venezolana, su cultura, está siendo duramente vulnerada. Y no precisamente por el imperio. Sí, señor. Ese ente que llaman el imperio. No, ese no es el agresor en este caso. Entonces hay que defenderla. ¿Cómo? Produciendo, creando cine, literatura, teatro. El teatro sí está en aprieto, porque el teatro por streaming Es más complicado. no, Con eso,
Con eso nos ¿Ah? quedamos, profe, ya el tiempo nos apremia para Bueno, que no nos ha corte. sido Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo. Además, felicitar al festival por haberlo escogido a usted como uno de los homenajeados este año con tanto aprendizaje que tenemos que sacar de usted y poderlo escuchar es maravilloso. Sé que nos volveremos a encontrar para seguir conversando de tantos temas que nos gustan como es la cultura. Nos quedó pendiente por allí un tema que me encantaría conversar con usted en cuanto al periodismo cultural en Venezuela, que también tenemos que rescatarlo y también tenemos que apoyar en ese trabajo por la cultura. Y me quedo con ese mensaje que usted dice, tenemos que seguir trabajando, seguir apoyando y seguir luchando por nuestro país en cada uno de sus ámbitos. Así que muchísimas gracias, profesor. No, a ustedes, al festival, muchas gracias y estoy a la orden. Muchísimas Gracias. gracias por habernos acompañado. Gracias a todo el equipo del festival. Mi agradecimiento a todo el equipo organizador del Festival Manuel Trujillo Durán, a Viviana y a todo su equipo por hacer posible este encuentro para hablar de lo que nos gusta, de la cultura y de apoyar siempre el cine hecho con sello venezolano. Cuídense mucho.